Ya así pasa, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a reaccionar a un debate que ocurrió en el podcast La Factoría. El podcast La Factoría es un programa que dirige J, es un chico venezolano que se ha nacionalizado aquí en España, que la verdad se ha hecho muy viral en las redes sociales, llevando su programa Red Pill. Recientemente él abrió también este nuevo podcast que él dirige, que se llama La Factoría, y él, J, tiene un trasfondo católico, él profesa ser un católico creyente en la existencia de Dios. Y realmente, por lo que veo, le gustan mucho estos debates de cristianismo versus el Islam, y realmente él ha decidido prestar apologética en contra de la islamización acá en España. Le preocupa ese tema y ha decidido realizar un debate en el cual ha invitado a un chico que se llama Karami, ¿no? Que él es el defensor del Islam. Y Karami también aquí en España es uno de los eruditos musulmanes más reconocidos, que más está sonando en las redes sociales, y invitó, J, por parte de la cristiandad, invitó a un chico que él es pentecostal, chico llamado Daniel, que es una persona que realmente no tiene ningún trasfondo de debates ni nada por el estilo. Él mismo dice que no es muy conocido ni es conocido en las redes sociales, pero aceptó el participar en este debate. Entonces, sin más alargue, me gustaría que en esta oportunidad mi video consiste en reaccionar a la tesis que presenta el musulmán, para contrarrefutar, ¿no?, las cosas que él dice. Y vamos a escuchar la tesis que él presenta, ¿no? Ellos comienzan hablando de que ¿quién tiene más lógica, el cristianismo o el islam? Y evidentemente el musulmán va a decir que el islam tiene más lógica, pero en lugar de, como verán, presentar, ¿no?, la lógica del islam, lo único que va a hacer es argumentar en contra del cristianismo, y vamos a atacar las falacias, mentiras, tergiversaciones que él dice. Vamos a escucharlo y luego Sí. responderemos. Segundo punto es la unidad de Dios. En el Islam creemos que Dios es único, mientras que en el cristianismo trinitario se acepta que Dios es una trinidad, es decir, son tres personas, o Dios está compuesto por tres personas, que son tres personas separadas y las tres son Dios, pero no son tres dioses, sino que es un Dios, ¿vale? Y eso es una inconsistencia lógica. ¿Qué es más lógico, un Dios único o un Dios compuesto por tres personas separadas, que las tres son Dios, pero son solo un Dios? Porque igualmente se basa en un muñeco de paja. Karami habla acerca de la Trinidad no como lo dicen nuestras confesiones, sino que Karami habla acerca de la Trinidad como él cree que dice la Trinidad en su mente, como él piensa que la Trinidad es en su pensamiento. Y eso es un muñeco de paja. Él debe de atacar lo que dice nuestra confesión. Entonces, su argumento es que el Islam tiene más lógica porque el Islam habla acerca de la unicidad de Dios. Pues bueno, Karami, la Trinidad habla acerca de esa también unicidad. Y aquí hay un problema. Tú has confundido unicidad con único. Y para nada es un secreto que a la luz de las Escrituras es más que evidente que Dios es único. Y esa expresión única es que no tiene comparación. No se compara a nada ni a nadie. Dios no puede compararse con nadie, ni nada se puede comparar con Él. Él es por sí mismo. Él es autosuficiente. Él es único en esencia. Él es único en divinidad. Él es único en poder. Y esto no es ningún problema en la Trinidad, porque lo que abrazamos y creemos en la Trinidad, proclamamos a la luz de la Escritura, es precisamente eso. El Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre comparten la misma naturaleza, son el mismo ser, no son seres distintos. Porque aquí, hermanos, en el tema de la Trinidad, lo que sale de la boca de los expositores es muy importante, porque de este hombre está saliendo que Dios o la Trinidad habla de que Dios es un ser compuesto, y eso es una falacia. Eso es una falacia de un muñeco de paja que él se inventa para poder persuadir o para poder hacer que su argumento caje. Pero la verdad, Karami, es que tienes que ser sincero y argumentar basándote en lo que enseña nuestras confesiones. Y para nada nuestra confesión enseña que la Trinidad habla de que Dios es un ser compuesto. No, 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 no es un ser compuesto. La Trinidad es esto. Dios es un solo ser, hay un solo Dios, y en este Dios existen tres personas que comparten, tienen, poseen la misma gloria, divinidad, el mismo poder, la misma eternidad, que comparten y subsisten en la misma esencia. Más no que está Dios compuesto por el Espíritu, compuesto por el Hijo, compuesto por el Padre. Eso es, sin duda alguna, un muñeco de paja. Y para nada es contradictorio, porque para nada Jesucristo se parece en su esencia divina a ninguna persona creada. Y es por eso que nosotros tenemos en las
exultaciones, alabanzas hacia nuestro Señor Jesucristo, unas exultaciones en el Nuevo Testamento que hablan de Él como inigualable, incomparable en su esencia divina. Y esto es, nuevamente, cometen este error porque lo hacen con toda malicia, cometen este error de lo que es la Trinidad y de lo que es la unión hipostática. Por lo tanto, debes atacar eso. Y es por eso que nosotros vemos que en Cristo Jesús, por ejemplo, Él afirma que el Padre y Él son uno solo, uno en esencia, uno en divinidad, uno ontológicamente. Por lo tanto, ves que claramente se habla de la unicidad. No es que Jesucristo tiene una naturaleza distinta al Padre. No es que ellos se dividen y se separan. No es así. Porque tienes que entender lo que es naturaleza, esencia, a lo que es, por el otro lado, personalidad, que son cosas completamente distintas. Y es por eso que no hay ninguna contradicción en la unicidad de Dios. Nosotros profesamos que Dios es uno solo, no compuesto, no se le añadieron, no una modalidad, no. Él es un único ser. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Él está peleando con un muñeco de paja y por lo tanto no hay nada que debatir aquí. Él mismo se está refutando. Tercer punto. Bueno, que añadiría aquí otra cosa, pero bueno, luego lo digo. Tercer punto, el pecado original y la salvación mediante la creencia en la muerte de Jesús, que es la postura cristiana, es menos lógico, en mi perspectiva, que la creencia islámica de que la persona se salva por aceptar la verdad que le llegue, es individualmente responsable por sus actos y obviamente tiene que arrepentirse si comete un pecado y hacer buenas acciones. Es decir, hacer el bien y arrepentirte ante Dios o aceptar la muerte de un tercero en la cruz. ¿Qué es más lógico de estas dos cosas? Que esto me lleva a muchas otras preguntas. ¿Es lógico que por el pecado que cometió Adán, Dios haga heredar al resto de la especie ese pecado cuando no somos culpables y que luego encima para redimirnos de un pecado que no cometimos, mande a alguien o envíe a alguien que es inocente, que en este caso es Jesús, que además es Él mismo? O sea, para Dios poderte perdonar, ha enviado a alguien que es Él mismo para sacrificarse. Yo no veo la lógica por ningún lado. Bueno, vamos a refutar su malísimo argumento. En primer lugar, Dios no condena a los pecadores del siglo XXI, 2025, por el pecado de Adán. No. Dios condena a los pecadores del siglo XXI, del 2025, por sus propios pecados. Lo que enseña es la teología cristiana, lo que enseña es que nosotros heredamos una condición caída, no heredamos una culpabilidad. Es decir, a mí Dios me juzgaría por mis propios pecados. Y a todo creyente y a toda persona en el presente, Dios le va a juzgar por sus propios pecados. Por eso, Pablo, cuando predica el Evangelio, dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni homosexuales, ni ninguno de los que practican estas cosas, como la mentira y todas estas cosas, por eso el apóstol Pablo dice, no heredarán el reino de los cielos. Así que, Karami, apréndete mejor nuestra teología, apréndete mejor nuestros postulados doctrinales. Seguidamente, nuevamente, si la caída no te tiene a ti lógica, entonces, Karami, tú tienes que respondernos lo siguiente. ¿Cómo es posible que Dios, perfecto, santo, en el cual no habita pecado, cómo tú explicas que ese Dios pudo crear un mundo pecaminoso? Eso es un serio problema de lógica para ustedes, los musulmanes, que tienen que responderlo. Porque si tú niegas la condición caída que heredamos de Adán y de Eva debido a su pecado, entonces tú tienes que lidiar con lo siguiente. Dios hizo un mundo pecador. Dios hizo un mundo caído. Dios hizo un mundo malvado, en donde el pecado reina. Y eso es un serio problema contradictorio, porque Dios, por naturaleza, tal como se revela en la Escritura, el verdadero Dios, en Él no habita el mal y Él no puede tentar a nadie, ni de Él sale el mal, sino que Él es perfecto, santo y justo, y como dice la Escritura en Santiago, Él es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni cambio de variación, y todo buen don y buena dádiva desciende de el Padre, desciende de Él. Así que, Karami, si no te parece lógica la herencia del pecado o la herencia de la contaminación, de la corrupción que Adán y Eva heredaron, entonces explícale a tus seguidores cómo es que Dios entonces hizo este mundo y cómo es que este mundo está manchado de iniquidad, de injusticia y de pecado. ¿Cuál es la explicación? Pues la única que te queda es que Dios hizo un mundo pecaminoso y eso para nada tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Lo siguiente, de que yo doy gloria a Dios, porque qué hermosa es la teología, qué hermosa es la Escritura,
Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermoso es el misterio del Evangelio. Yo doy gloria al Señor por el Evangelio, aleluya. La única manera que el pecador, caramba, escucha muy bien esto, la única manera de que un pecador pueda ser lógicamente perdonado y redimido de sus pecados es que Dios mismo lo salve y que no se contradigan en lo siguiente. Tú tienes que responder, caramba, la siguiente pregunta. ¿Cómo un Dios santo, justo, que aborrece el pecado, pero que a la vez es misericordioso, amoroso y compasivo, como un Dios que no puede dejar impune la maldad, cómo ese Dios puede perdonar a los pecadores que le han ofendido, que han transgredido su ley de una manera legalmente justa? Eso tú lo tienes que responder. Tienes esa carga de la prueba. Pero el Evangelio ya no lo respondió. Un mensaje que Dios no lo consultó ni con carne, ni con un hombre, ni nadie le dijo al Señor cómo redimir a su pueblo. Bendito sea nuestro Señor. Porque en el Evangelio, amados hermanos y amigo que me escuchas, Cristo es tu único mediador y salvador. Sin Él no tienes vida eterna. Porque Él en la cruz tomó el lugar que le corresponde al pecador. Él en la cruz se sacrificó recibiendo el castigo y la ira de Dios por nuestros pecados. En Él Dios decidió imputar todas nuestras maldades, malas palabras, vicios, avaricia, codicia, iniquidades, malos pensamientos, orgullo, soberbia, malas disposiciones del corazón. Todas estas maldades las cargó Jesucristo voluntariamente en la cruz para hacer algo: justicia. El pecado debía ser castigado. Y si Dios castiga tu pecado, tú mereces entonces la muerte. No puedes estar delante de Dios y no puedes pensar de que Él es un juez corrupto al cual se le puede doblegar o se le puede comprar su perdón con buenas obras. Porque aquí hay un problema legal, caramba, que eso no lo vas a poder entender ni encontrar en el Islam. Porque el Islam enseña que la salvación de los pecadores es por hacer buenas obras. Y aquí hay un problema, amigo, y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Mira, caramba, ¿qué pasaría si un juez, ¿vale?, tiene delante de sí a un asesino, a una persona que ha quebrantado una ley y solamente cometió una maldad en su vida, ¿vale? Un solo delito ha cometido esta persona, asesinó a una persona, pero todo su resto de vida lo vivió como un buen ciudadano, ¿de acuerdo? Pasan años, 10, 15 años, y nadie había descubierto que esa persona era el asesino de otra persona. A los 15 años se descubre, se tienen todas las evidencias, se lleva al culpable ante el juez, e incluso el mismo culpable pecador le dice al juez: pues mira, aquí no hay que hacer ningún tipo de juicio. Yo me confieso culpable. Fui yo el que asesiné a esta persona, fui yo el que cometí este homicidio. La verdad, yo intenté remediarme todo lo que pude y por eso he decidido vivir una buena vida durante todos estos años. La verdad, no tenía la voluntad para poderme entregar ni afrontar las consecuencias de mi maldad, pero viví muy bien, hice muchas buenas cosas, me porté muy bien. Y ahora te pregunto, ¿ese juez lo va a dejar libre porque se portó muy bien? ¿Ese juez le va a perdonar su injusticia porque simplemente hizo otras buenas cosas? No. Se tiene que hacer justicia, se tiene que satisfacer la ley. Y la ley demanda para ese hombre, pues no sé, prisión, cadena perpetua, o en otros lugares puede que demande también la pena capital, o en otros lugares puede, no sé, 30 años de cárcel. Pues bueno, Karami, tú tienes que explicar desde Génesis hasta Apocalipsis lo que Dios demanda por transgredir su ley. Y gloria a Dios que en su palabra lo tenemos claro. Cualquiera que rompa un mandamiento será culpable de muerte. Por eso, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, el Señor le dijo a Adán que en el momento o en el día que comieran del árbol del fruto prohibido, ciertamente moriréis. Y es por eso que nosotros anhelamos la eternidad, pero no la disfrutamos, porque Dios escribió eternidad en nuestro corazón, porque para eternidad hizo a Adán y a Eva. Pero por su desobediencia entró la muerte como consecuencia del pecado. Jesús, al morir en la cruz, redimió al pecador y le dio vida por sus pecados. Le dio vida al pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados. Me corrijo. Y al morir en la cruz, Jesucristo paga la deuda. Ya no hay deuda para ningún pecador. Aleluya, gloria a Dios. Karami, escucha, este es el Evangelio. Y para cerrar en este cuarto punto, si mal no recuerdo es el cuarto punto, pero para cerrar, Karami, tú tienes entonces que explicar lo siguiente, ¿de acuerdo?
tú tienes que explicar cómo es posible que un pecador como tú y como yo se va a presentar delante de Dios y le va a decir, mira lo bien que me porté, Dios, tú eres mi deudor, ahora págame. Por Dios, por Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice de que al que trabaja no se le cuenta su salario como gracia, como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja se le cuenta como un regalo. Al que trabaja se le cuenta como salario, su deuda. Pero al que no trabaja es un regalo. Por lo tanto, en el razonamiento lógico de esa palabra inspirada por el Señor, es lo siguiente: a los que quieran ganarse su salvación por medio de están errados. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo, porque nadie se puede salvar por medio de la obediencia de la ley, porque nadie puede, nadie. Cara, mi Dios te conoce muy bien. Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe de tu orgullo, Dios sabe de tu soberbia. Así que no podrás presentarte delante de Dios sin mancha ni culpa de pecado, porque tus buenas obras no te limpian la conciencia de pecado. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda iniquidad. Aleluya, vamos a continuar. En este punto, no digo en el cristianismo. Luego, otra cosa que considero más lógica en el Islam. En el Corán Dios nos informa de que Dios ha hecho enviar profetas a todas las naciones del mundo. Por eso nosotros miramos a todas las naciones y a todas las religiones y vemos que hay un sustrato de verdad en muchas de ellas. Mientras que cuando lees el Antiguo Testamento, la sensación que te da es que todo gira en torno a Oriente Medio y al pueblo judío, o al pueblo de Israel. De hecho, el Antiguo Testamento parece estar narrando todo el rato las aventuras del pueblo de Israel. Y yo al menos percibo que es más lógico un Dios universal que se manifiesta a todas las culturas y todas las épocas. El quinto punto, son solo 10 puntos, no me voy a pasar. Entonces, mira, caramba, aquí tú te equivocas en un punto muy importante, ¿vale? Tú no puedes decir que el Islam, ¿vale?, se basa en que el Islam, pues, coge la verdad, ¿no?, de cada religión. O sea, en cada religión ahí está la esencia del Islam y en eso se basa el Islam y por lo tanto todos eran musulmanes. Y eso tiene más lógica porque, bueno, el Islam es más universal. Mentira, deja de vender ese relato, ese cuento de hadas. Mentira. Mira, tan sencillo como esto. Yo le pregunto a un musulmán, vale, yo puedo ser musulmán sin leer el Corán, yo puedo ser musulmán celebrando la fiesta de los tabernáculos, celebrando la fiesta del Cordero Pascual. Yo puedo ser musulmán celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Yo puedo ser musulmán congregándome en una sinagoga. Yo puedo ser musulmán recibiendo enseñanzas de rabinos. Yo puedo ser musulmán compartiendo la Santa Cena y visitando una iglesia y compartiendo la Santa Cena. Yo puedo ser musulmán orando al Padre. No, te van a decir que no, porque es así. Así que no vengas con esta retórica y este cuento de siempre de que el Islam estaba en el Antiguo Testamento y es una religión universal. Mentira. Hacen ese tipo de argumentación porque les obliga su falsa revelación, su falso libro, les obliga a decirlo porque les han enseñado a través de ese libro que el Islam está en el Antiguo Testamento. Y entonces, Karami, da la sensación de que todo gira en torno al pueblo de Israel porque eso es lo que pasó. Porque Dios decidió, hasta cierto periodo de la historia de la humanidad, manifestarse, revelarse de una forma especial a todas las naciones por medio de ese pueblo que es pecador, vil, el más pequeño y despreciado que puede haber como nosotros, el remanente que Dios salvó, para manifestar su gloria a las naciones, para que a través de ellos se diera la revelación especial y a través de ellos naciera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que si te da la sensación es porque eso es lo que es, porque en el Antiguo Testamento no hay cabida, porque Dios decidió revelarse al pueblo de Israel hasta cierto periodo de la historia para que se cumpliera su propósito de a través de ese pueblo traer al Mesías y así proclamar el mensaje universal que reconcilia a todos los pecadores. Así que esto es otra falacia suya, señor Karami. ¿Por qué? Porque es más que evidente que el cristianismo sí es universal. Porque no hay ni mujer, no hay esclavo, no hay griego, no hay libre, no hay blanco, no hay negro, no hay rico, no hay pobre, sino que en Jesucristo somos todos un mismo pueblo con igual ciudadanía, con igual salvación, con iguales méritos. El Señor proclamó a toda lengua y todo idioma su santo evangelio. Gloria a Dios.
porque el Señor dijo desde el Antiguo Testamento que pueblos de distintas lenguas y naciones le iban a adorar. Y aquí vemos el cumplimiento universal de esa promesa. Ahora en Cristo, por la misericordia y gracia de Dios, tenemos a personas de Cuba, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, España, Holanda, Alemania, Italia, Estados Unidos, India, China, Corea, de todo lugar, de todos los confines de la tierra, hay un pueblo que le ama, le clama, le adora y es amado por ese Dios que es Padre. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a seguir escuchando las falacias de Karami. Prolongar. El tema de los cánones, ¿vale? El Corán es un solo canon revelado a un solo profeta, mientras que en el cristianismo se acepta el Nuevo Testamento, que realmente no fue un libro fijado por Jesús. Jesús enseñó una buena nueva, unas enseñanzas, y con el paso del tiempo esas enseñanzas fueron transmitiéndose con distintas versiones y al final se fijaron unos cánones totalmente después de la existencia de Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿qué es más lógico? ¿Seguir un libro que fue fijado mediante la memorización de las masas bajo la supervisión del profeta que lo recibió? ¿O un paquete de libros que fue canonizada en varios concilios a lo largo de varios siglos, culminando en este caso en el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, muy a espaldas de Jesús? Y ya está, mencionaré un par de puntos más y ya está. El tema de la preservación. Bueno, el Corán fue enseñado a las masas de personas. Otra falacia más. Como les dije, el Islam o los apologistas musulmanes hacen su apología en base al relato, ¿ves? Solo dicen, no, porque el Corán es perfecto, no tiene errores, el Corán. No lo prueban, solo es un relato, solo te dicen relato. No, porque Jesucristo lo que dijo no es lo que está escrito, relato, no lo prueban, no lo prueban. Y así no se puede ir a un debate, caramba. Se tiene que probar lo que estás diciendo. Y la pregunta que yo le hago a Karami, vale, Karami, ¿dónde está la Biblia original? ¿Dónde está el Injil original? Muéstranoslo. ¿Dónde está ese Nuevo Testamento, que es el que, según ustedes dicen, es el original? ¿Dónde está? ¿Vale? Y aquí hay un serio problema. Y aquí es donde muere el Islam. Escuchen, hermanos, hay algo que los apologistas protestantes, por la gracia y misericordia de Dios, la sabiduría que Dios les ha dado, han argumentado, han articulado. Y esto se llama dilema del Islam, vamos a llamarlo así. Luego les trataré de colocar en el post, les trataré de colocar cómo se llama realmente. Bueno, pero esta es la falacia del el dilema del Islam. Muy bien. Tu propio Corán, Karami, dice que la palabra de Dios no puede ser corrompida. Tu propio Corán también, Karami, dice que la Biblia, el Injil y la Torá es palabra de Dios. Ahora, ¿cómo tú nos puedes explicar si tu propio Corán dice que no pueden ser corrompidas, que no pueden ser cambiadas la palabra de Dios y que el Injil y la Torá son palabra de Dios? ¿Cómo tú nos explicas entonces que fueron corrompidas? Entonces, si el cristianismo o lo que tenemos hoy como libros inspirados fueron corrompidos, entonces tu Corán está corrompido, porque tu Corán dice de que la Biblia es palabra de Dios y que nadie puede. Entonces, escucha bien, caramba, nadie puede corromper la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así que este argumento tuyo, lógico, va en contra de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto mismo desmiente el Corán. Porque si entonces la Biblia es palabra de Dios, es más que claro que la Biblia condena que el Corán es falso. Más que claro. Si la Biblia es falsa, ha sido tergiversada, entonces tu Dios Alá es falso. Te lo dejo a ti para que tú resuelvas ese dilema. Resuélvenos ese dilema. Miren, amados hermanos, aquí hay unos errores muy importantes, unas imprecisiones que hay que aclarar, muy importantes. Lo primero, Karami, la iglesia nunca ha dicho en ningún concilio que la iglesia es la que forma el canon. No. La iglesia reconoce el canon. Nosotros, Karami, a diferencia de ustedes, musulmanes, sí tenemos tradición, historia de la iglesia, escritos de padres apostólicos. Karami, nuestros apóstoles enviados por nuestro Señor Jesucristo, fueron ellos personalmente los que fundaron iglesias locales en Éfeso, Tesalónica, en Galacia, en Corinto, en Roma, en Antioquía, en Jerusalén. Ellos mismos, que fueron también por miles de personas vistos andando y caminando con el Señor Jesucristo, ellos mismos fueron los que establecieron esas iglesias y predicaron de su propia boca el mensaje que hoy nosotros tenemos.
Tenemos también por doquier un montón de evidencias arqueológicas que hablan claramente de que Jesucristo es Dios, de que la Trinidad existe, de que se adoraba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de que se compartía la Santa Cena, de que había persecución a los cristianos porque enseñaban que había un solo Dios, que solamente a Jesucristo se le debía adorar y venerar, exaltar, y que solamente Jesucristo era el Señor y no el César, y por eso los masacraban. Todo eso que hoy proclamamos es lo que la historia, aparte de la Biblia, nos relata y nos encuentra. Ahora, la carga de la prueba está para Karami, no el relato Karami. El relato no hace nada. Tienes que probar que realmente, ¿no? Que realmente Mohammed estaba vivo cuando recitó el Corán a miles de millones de personas, como tú dices, y también tienes que comprobar que lo que se ha escrito ahora fue lo que Mohammed citó. Porque esto, miren, amados hermanos, es tan sencillo como ir a internet y colocar cómo se estableció el Corán. Y si se darán cuenta, el Corán se estableció 200 años después de la muerte de Mohammed. Ahora, ¿cómo puede tener sentido y lógica lo siguiente? Mohammed, ese falso profeta, estaba en una cueva él solo y vino un ángel con él solo, y este ángel a él solo, que no sabe leer, que no sabe escribir, le decidió revelar ahora esto que se tiene como el Corán. Pruébanos tú, Karami, que eso es verdad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo pruebas que eso fue verdad? Pruébanoslo. La carga de la prueba está en el Islam y no en el cristianismo. Ya lo acabamos de probar. El profeta Muhammad lo enseñó a masas de personas que lo memorizaron. Mientras que en lo que se refiere a las escrituras cristianas yo veo tres capas problemáticas. La primera es la autoría. Muchos de los autores son anónimos. ¿Vale? Los 4 evangelios, en los manuscritos más antiguos que tenemos, no hay nombres. Es decir, originalmente son anónimos. Lo mismo ocurre con Hebreos, con el 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y los Hechos de los Apóstoles. Esa es la primera capa, las autorías anónimas. La segunda es la preservación. De los manuscritos más antiguos que hemos encontrado, hemos visto que hay adiciones. Es decir, en manuscritos más antiguos faltan versículos que aparecen en manuscritos posteriores. En otras palabras, hubo adiciones. Entre ellos, Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 20, el final largo, está ausente en los códices sinaítico y vaticano. La perícopa de la adúltera, desde Juan capítulo 7, versículo 53 hasta Juan capítulo 8, versículo 11, la historia de quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, está ausente en los manuscritos más antiguos y muchos más antiguos. Y el tercer problema es la canonización. La primera lista completa de los 27 libros fue hecha en el 367, en la Carta Festal 39 de Atanasio de Alejandría, que fue confirmada más adelante en el Sínodo de Hipona 393 y Concilio de Cartago 397 y 419. Entonces pregunto yo, ¿qué es más lógico? ¿Seguir libros de autoría anónima o un libro que se sabe de qué profeta viene? ¿Qué es más lógico? ¿Seguir libros que sabemos que han sufrido ediciones y tenemos prueba empírica en manuscritos? ¿O seguir algo que sabemos que ha sido memorizado por las masas y que encima los manuscritos que hemos encontrado están datados por radiocarbono? Muy bien, Karami, lo mismo. La carga de la prueba está con ustedes. Enséñenos cómo responder a ese dilema. Cómo responder al dilema de que tu libro dice que nuestro libro es palabra de Dios y tu libro dice que la palabra de Dios no puede ser corrompida, copiándoselo de lo que dice la Escritura, de nuestra revelación verdadera, viva y eficaz. La carga de la prueba está en ti. Ese es un dilema teológico, porque si yo me dedico a refutar todos los errores que tiene el Corán, todas las desviaciones que hay, todas las malas interpretaciones e incluso la historia que nos enseña que fue un hombre político quien decidió reunir a todos los supuestos predicadores del Islam, recitadores del Islam, y cuando se dio cuenta que lo escribieron todos escribieron cosas completamente distintas, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Mandó a quemar todas esas copias y estableció una sola. Así que no mientas y digas que estuvo Mohammed, que estuvo viendo, que estuvo... No mientas, porque eso no es lo que la historia ha dicho. La historia testifica de que un califa le dio la gana de reunir a todos los recitadores del Corán, les pidió que los escribieran, se escribieron y todos escribieron y recitaron cosas muy distintas. Y por eso los mandó a quemar a esas copias y estableció una sola copia. Pero inclusive ahora mismo, las distintas versiones del Corán que existen, hay un montón de distinciones. Palabras que se comen, palabras que faltan y un montón de cosas. Ahora la pregunta es esta: ¿dónde están esos manuscritos? ¿Dónde están y de qué año datan? Los manuscritos datan del año 700. No datan de ese año. Cuando nació el Islam, no datan de ese año. Investiguen, amados hermanos, para que vean de qué año data el Islam. Pero por el otro lado, Hermanos, hasta aquí dejo esta refutación que he querido hacer
la ponencia de Karami. Espero realmente que sea de edificación, espero que realmente les ayude, ¿no?, a articular una mejor defensa de nuestra fe. Espero que realmente pueda ser una herramienta para vosotros. Si ha sido así, te pido que te suscribas al y tu oración y tu apoyo haciendo estas cosas, la verdad es de mucho estima y muy importante.